Buenas tardes, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Ya comenzamos con el último día de clases sobre los fundamentos de Python, ¿ok? Entonces, hoy vamos a terminar con el último capítulo. Ya a ver, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto la parte de introducción a Python, inclusive ver cómo se declaraban variable, qué es una variable, los tipos de variables, además de las operaciones, operadores, pasando por los métodos de registro, bueno, no, perdón, de registro, sino de lectura y salida de datos. Pasamos luego a la parte de estructuras condicionales y repetitivas. Ya habíamos visto que con esas dos estructuras podíamos hacer mejores algoritmos. Y hemos visto toda la sintaxis que Python tiene para poder trabajar con esas estructuras, ¿no? Al igual que otros lenguajes de programación. Hemos pasado también por la parte de conocer las estructuras de datos que nos permitían organizar nuestra información, ¿no? Dependiendo lo que vayamos a realizar, desde las listas, diccionarios, y también les había dejado como contenido las tuplas y los conjuntos. Casi ya por terminar hemos visto funciones, qué era una función, cómo se definían y cómo se hacían el llamado a estas funciones. Habíamos visto qué es un parámetro, qué es un argumento, que era un return dentro de las funciones. Hemos visto una pequeña parte del manejo de errores que habíamos visto, ¿no? De que pueden darse errores de todo tipo que nosotros capaz no podemos controlar o podemos tener algo de noción y colocar en cierto bloque una excepción, ¿no? Para que no se interrumpa toda nuestra ejecución y poder controlar todo ese tipo de errores, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver justo el último tema, que es el capítulo 9, que es trabajando con archivos. Esto ya es como un extra a lo que habíamos visto. Trabajar con Python y con archivos es algo relativamente sencillo, pero sí es bueno conocer un poquito, ¿no? De cómo podemos leer por lo menos, aunque sea un archivo de texto, y cómo le podemos agregar líneas, cómo podemos leer las líneas, cómo podemos modificar ese archivo. Entonces, hay que ver cómo es el protocolo de trabajo con archivos, ¿no? Mientras tal vez pueden estar ingresando a su editor de texto favorito para poder empezar a trabajar luego, mientras voy mencionando algunos puntos de las diapositivas. Muy bien. Entonces, si algo llegara a pasar, alguna pregunta llegaran a tener, pues pueden activar el micrófono, lo pueden dejar en la cajita de comentarios del Meet para poder resolverlo. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el protocolo de trabajo con archivos? Hay que tomar en cuenta que todo lo que está en Python son objetos. Todo lo que podemos trabajar dentro de Python son considerados objetos, ¿no? Y no es indistinto que hablemos del objeto de tipo file, ¿no? O archivo. Estos tipos de archivos o file, valga la redundancia, son los que tienen la posibilidad de poder ser escritos o leídos, ¿no? Que podemos leer y escribir información de estos tipos de archivos. Entonces aquí dice que es utilizado, a ver, vamos a utilizar el puntero, que son creados mediante una función llamada open. Y este open, esta función, tiene ciertos parámetros para que se pueda crear un archivo o abrir un archivo, ¿no? Porque aquí dice explícitamente abrir, open. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Open tiene 3 parámetros, pero no todos son necesarios. Tiene aquí el primer parámetro, que, bueno, argumento en este caso, que es path, access y size. Muy bien. En path, pues tenemos que colocar la cadena con la ruta del archivo que queremos abrir. Si queremos abrir algo que existe, pues tenemos que colocar en qué dirección se encuentra para poder acceder a ese archivo. Aquí podemos tener dos tipos de rutas. Como dice, la ruta del archivo puede ser una ruta relativa o una ruta absoluta. Muy bien. ¿A qué,
¿A qué hace referencia esos dos tipos de rutas? Las direcciones o las rutas relativas, pues describe la ubicación de este archivo o este directorio desde donde estemos trabajando. O sea, digamos que tengo aquí mi archivo y, bueno, perdón, mi archivo Python que va a abrir, va a leer un archivo cualquiera, puede estar dentro de otra carpeta que esté en esa misma ruta, ¿no? Entonces, no es necesario colocar desde el disco, no sé, tal vez disco C, dos puntos, slash, no sé, documentos, slash. No es necesario colocar toda la ruta, ¿no? Las relativas solamente es colocar cierta, la última parte de donde se encuentra el archivo. Muy bien. A partir del directorio de trabajo actual. Mientras que la absoluta sería lo que yo les mencioné, ¿no? Que es toda la dirección completa del archivo, ¿no? Comenzando desde el directorio raíz del sistema, o sea, poner desde el disco C, en la carpeta documentos, en la carpeta tantos, se encuentra ese archivo, ¿no? Indicando toda la ruta que conocemos. Ese es el primer parámetro, la dirección. El siguiente parámetro o argumento, aquí nos indica, ¿no? Que es una cadena opcional, nos indica el tipo de acceso que vamos a llegar a tener sobre este archivo. Muy bien. Si no le colocamos nada, como les digo, estos dos parámetros finales son opcionales. Si no le colocamos nada, lo va a tomar como en modo de lectura, la apertura de este archivo. Muy bien. Hay otros tipos de apertura que lo vamos a ver luego. Pero si no lo colocamos, por defecto va a indicar de que vamos a acceder al archivo en modo lectura. ¿Ok? Y el último parámetro, que es size, es otro parámetro opcional. Este sí es un número entero, que especifica el tamaño del buffer que vamos a obtener del archivo. Si no ponemos algún valor, pues obviamente vamos a traer todo el archivo, ¿no? Y creo que mayormente es necesario utilizar esto, a menos que sea un trabajo muy específico y solo queramos cierta parte de nuestro archivo, ¿no? Normalmente queremos traer todo. Entonces, capaz este parámetro lo vayamos a obviar en esta clase, ¿ok? Pero es bueno saber que hace referencia el parámetro size, ¿ok? Entonces ya tenemos tres tipos de parámetros o argumentos que necesita la función open para poder crear o abrir un archivo de tipo file. Muy bien. Entonces, esta es una secuencia de pasos que sí o sí es necesario cumplir cuando queramos trabajar con archivos. ¿Ok? Obviamente, ¿no? Tenemos que abrir el archivo indicando dónde se encuentra, ya sea si le colocamos una ruta relativa o una ruta absoluta, e indicando el modo de trabajo o el modo de acceso a ese archivo. ¿Ok? Pero aquí lo más importante es abrir el archivo. Segundo, lo que queremos hacer, leer o escribir información en este archivo. Y por último paso, que a veces se nos va a muchos, es el de cesar el archivo. Porque una vez que abramos, podemos hacer lo que queramos, pero al finalizar todo nuestro trabajo tenemos que cesar ese archivo que hemos abierto. Muy bien, entonces estos tres pasos son fundamentales que a veces nos pueden salir error por no cesar un archivo. Entonces hay que tomar muy en cuenta de que todo lo que abrimos tenemos que cesarlo. Muy bien. Entonces es muy importante seguir estos tres pasos, ¿no? Aquí el gatito nos está indicando de que por favor hay que hacer eso, si no nos vamos a meter en problemas. Bueno, no es tan grave, ¿no? Pero puede pasar de que no encontremos el error y puede ser de que nos hemos olvidado cerrar el archivo que hemos abierto. Muy bien. Y lo que les indicaba, había varios modos de accesos que si no le indicábamos en la función open, pues nos iba a indicar de que era un archivo de lectura, ¿no? R de read. Tenemos en este caso 5 tipos de accesos. R de read, la W de write o escribir, la A es de append o añadir, B es de binary y el más que nos permite hacer la lectura y escritura de forma simultánea, ¿no? Cada uno de estos parámetros se los puede indicar dentro de la llamada a la función de open. Muy bien. Pero miren, aquí hay que tomar en cuenta al momento de abrir un archivo en modo de lectura. ¿Por qué? Porque tenemos que tener certeza de que el archivo sí exista, de que el archivo como tal existe en una dirección o que hemos puesto la ruta correcta del archivo, porque si en caso de que no lo encuentra, pues nos va a lanzar lo que hemos visto en la última parte de la clase pasada,
nos va a lanzar una excepción de tipo IO error. Entonces, mucho cuidado con solamente hacer la lectura. Hay que tener en cuenta de que tiene que existir sí o sí el archivo. ¿Muy bien? Pero esto lo podemos controlar, ya sabemos cómo se controlan las excepciones. Entonces lo podemos poner en un bloque de try except y finally para poder evitar de que nuestra ejecución se vea interrumpida, ¿no? Tenemos la W, que es write o escritura. Este tipo de acceso abre el archivo en modo de escritura, o sea que si quisiéramos agregar un elemento nuevo a nuestro documento, con solo colocarle read no va a funcionar porque solo nos va a permitir leer archivos, pero si queremos agregar alguna línea a nuestro código o modificar o reemplazar nuestro archivo, pues hay que darle el permiso de escritura, abrirlo como write. Muy bien. Aquí la característica es de que si el archivo no existe, pues se va a crear uno o se va a sobreescribir. Este detallito es muy importante, se sobreescribe. ¿Ok? Entonces, es una forma rápida para poder crear un archivo con la W de write. En este caso no podemos hacer eso, ¿no? Aquí sí nos va a dar una excepción de que no existe el archivo, pero aquí si es que no existe el archivo lo puede crear automáticamente. O reemplazar o sobreescribir. Si es que no hay nada que sobreescribir, pues lo va a crear. Aquí tenemos la A de append, que nos hace la adición o la función de añadir líneas a nuestro archivo. Esto lo que hace es automáticamente abrir nuestro archivo en modo de escritura, como una W. Pero la diferencia entre esta W y esta A es de que cuando trabajamos con append, no se va a sobreescribir nuestro archivo actual. Imaginen que tenemos un archivo con 3 líneas, ¿ok? Línea 1, línea 2 y línea 3. Y lo abrimos con la W y queremos añadir una cuarta línea. Lo que va a hacer en este caso es reemplazar a las 3 líneas por la cuarta línea. Lo que ha hecho es sobreescribir el archivo existente. Pero si no queríamos eso y queríamos que se mantenga la línea 1, 2, 3 y se ponga la última línea 4, pues hay que abrirlo con el acceso A de append. Entonces, lo que va a hacer ya no va a ser la sobreescritura del archivo, sino que va a empezar a escribir al final del archivo donde se haya quedado. ¿Ok? Entonces, hay que tomar muy en cuenta la W y la A. Muy bien. Binary nos permite abrir archivos en modo binario, ¿no? Tal vez un archivo, una imagen puede ser, no sé, un PDF con imágenes, o sea, puede ser muchas cosas, ¿no? Con el binary. Entonces, son más que todo para trabajar con esos tipos de archivos que son algo especiales. Y aquí tenemos el más, que nos permite hacer la lectura y la escritura de forma simultánea, ¿no? Entonces, uniendo la R y la W, podemos colocar directamente un más. Muy bien. Entonces, conociendo todo este detalle de los tipos de accesos, pues podemos hacer y empezar a practicar la lectura de archivos. Para hacer la lectura de archivos, o sea, abriendo el archivo con la R o en modo read, pues tenemos 3 métodos para leer los archivos. Tenemos el método read, el método readline y el método readlines. Cada uno con su diferente, bueno, con su diferente objetivo para poder trabajar. Prácticamente hacen lo mismo, pero de una manera diferente. ¿Ok? El método read lo que va a hacer es devolvernos una cadena, o sea, una cadena con el contenido del archivo. Basta con colocarle un read y ya tenemos todo el contenido en una cadena. Y listo, capaz nos puede servir para algo, puede ser trabajar y no tener en cuenta las líneas del archivo. Se puede trabajar de esta forma. Pero si en nuestro caso necesitamos tomar en cuenta las líneas, línea por línea de nuestro archivo, también existe el método de readline, que nos permite hacer la lectura de las líneas que tenga el archivo. Una por una, línea por línea va a empezar a leer. Y como pueden ver, no podemos tener un límite de cuántas líneas va a leer, porque un archivo puede tener desde 3 líneas hasta 1000, 2000 líneas. Entonces van a ir viendo cómo podemos empezar a hacer la lectura de todo esto. Aquí hay varios ejemplos de códigos que en este momento lo vamos a hacer la prueba. Y hay 2 formas para poder trabajar. Les había dicho que con la función open podemos trabajar y en todos utiliza el open.
En este caso, como es solo lectura, le estamos dando los accesos de R, de read. Pero la diferencia es que en estos últimos códigos está un with. Es como que vamos a asegurarnos de que una variable sí o sí dependa de ese archivo y podamos abrir, hacer la apertura con ese tipo de acceso. Y en base a esta variable, hacer todo lo que queramos. ¿Ok? Puedes reducir un poquito las líneas, pero al final va a ser todo lo mismo. ¿Ok? Entonces, podemos hacerlo de una o de otra forma. Así que podemos hacer la prueba, todo este código de ahora en adelante. Así que pueden estar abriendo sus editores y vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces ya me voy a ir a mi editor. En mi editor, pues aquí tengo todo lo necesario. A ver, un momentito, si está todo bien. Sí, todo está bien. Tengo aquí mi carpetita de la clase 8. Y lo que voy a hacer aquí es, primeramente, crearme un archivo. ¿Cuál era la estructura que estaba manejando? A ver, un momentito. Ajá. Solo quiero el nombre de cómo estaba trabajando los archivos para que no esté todo un caos. Entonces es esta la octava. Clase 1. Vamos a hacer la parte de lectura. Primeramente, nos vamos a centrar en hacer la lectura. ¿Ok? Pero recuerden que para hacer la lectura necesitamos un archivo de texto. Entonces, a ver, podemos leer creo que un archivo de texto, tal vez otro archivo .py si es que están trabajando con un editor en línea, como el Online Python. Entonces, capaz ahí podemos tener dos archivos Python y uno que lea el otro archivo, ¿no? Solo para fines de práctica nada más. Pero para que en este caso se pueda ver bien el trabajo, voy a crearme aquí en la carpetita otro archivo que sea, no sé, ejemplo, .txt. Supuestamente aquí tendría que estar mi texto, ¿no? El que quiero leer. Puedo ponerle aquí, hola mundo, enter. Este es un ejemplo, tal vez, de lectura de archivos. Y listo. Con 3 líneas creo que basta para poder hacer todo esto. Muy bien. Entonces, como ya tengo mi texto de ejemplo, vamos a empezar a codificar. ¿Ok? Entonces, primero lo voy a hacer de la forma lineal, la primera forma que estaba en las diapositivas. Me puedo declarar una variable cualquiera. Esto lo voy a poner más a la derecha. Ahí. Ahí. Le voy a llamar archivo, que sea igual a la función open. Ok. Ya, tenemos open. El primer parámetro, el primer argumento que sí o sí era necesario, era colocar la ruta. Perdón, la ruta de mi archivo. En este caso, con mi ruta, bueno, mi archivo que va a abrir el archivo está en la misma raíz, bueno, en el mismo directorio donde está el ejemplo, pues puedo utilizar tranquilamente una ruta relativa. Aquí solo le puedo indicar que sea ejemplo.txt. Muy bien. Si esto estuviera en otra carpeta, tal vez por acá en fundamentos, podría tal vez considerar colocar la ruta absoluta. O sea, desde el disco C, que esté entrando, en mi caso, es al usuario y luego a la carpeta de escritorio y a la carpeta que es clases Python y todas esas rutas tendré que colocarlo, ¿no? Si es que este archivo estuviera en otro lugar. Como lo he creado acá adentro, pues puedo utilizar netamente una ruta relativa. ¿Sí? Ahora aquí le vamos a indicar el tipo de acceso que queremos que tenga este archivo. Y le hemos dicho que para hacer este ejemplo vamos a hacer solamente la lectura. ¿Ok? Entonces, al poner solamente esa línea ya tenemos el archivo, el objeto de tipo archivo en la variable archivo. ¿Ok? Lo abrimos y lo guardamos en archivo. Pero todavía no hemos leído el archivo. ¿Ok? Entonces lo que puedo poner aquí es una variable que se llama contenido, que sea igual a archivo, porque ya lo tengo ahí, .read. ¿Ok? Al poner archivo.read, lo que vamos a hacer es de que va a leer todo el contenido que tenía este archivo.
todo, absolutamente todo. Aquí no estamos tomando en cuenta lo de si lo va a traer como líneas o si va a contar las líneas, nada que ver, no le importa eso, solo va a traer todo el contenido y lo podemos ver en esta forma. Le puedo poner un print y un contenido. Y recuerden que al hacer todo esto tenemos que cesar el archivo. Aquí yo solamente lo traje para leer. Puedo poner archivo.close, close, y ya. Aquí se está abriendo el archivo y tenemos que cesarlo. ¿Ok? Les dije, ¿no? Abrimos el archivo, colocando las rutas, hacemos lo que queramos, o sea, la lectura o la escritura, y luego tenemos que cesar el archivo. Y ahora puedo imprimir el contenido. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver. Ya la ejecuté y... Oh, tengo un error acá, a ver. Ejemplo.txt. Oh, qué raro. A ver. Esto sí está un poquito raro. A ver, tengo un momentito. Por si acaso esto lo coloco acá, pero igual no debería haber ningún tipo de inconveniente. A ver. Ya, algo está pasando en este caso que no me deja colocar todas las rutas. A ver, un momentito. ¿Qué es lo que pasó acá? Ta, 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 ta. Es que me parece de que el archivo no ha sido encontrado. Ya, a ver, un momentito. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ajá. Ya. Me parece este errorcito. A ver. Si a ustedes les aparece lo mismo, me avisan, por favor. Capaz yo tengo aquí un problemita con mis rutas, inclusive con los nombres de mi carpeta, porque me hace referencia hasta la línea 1. Ya. Open, ya. Tenemos open. Difícil que sean los corchetes, bueno, las comillas. A ver. Ya. Ya, esto sí que está extraño, la verdad. Debería abrirnos netamente el archivo. Pero a ver, voy a hacer aquí la prueba algo. Esto de acá. Intentemos colocar toda la ruta. A ver, creo que eso sería lo más... La otra prueba, a ver. Aunque no... Sí, a ver, intentemos esta parte. Bueno, debe colocarle toda la carpeta en donde se encuentra. Entonces habría que ver desde dónde estamos llamando esto. Ok, bueno, en mi caso está tomando en cuenta desde la carpetita donde estamos, clase 8, guión manejo de archivos, slash ejemplo.txt, y le estoy dando los permisos de lectura, y aquí ya me está apareciendo, ¿no? Dice, hola mundo, este es un ejemplo de lectura de archivos. Todo esto es una variable como tal, que está en contenido, ¿ok? Entonces, como aquí les dije, el método read lo que va a hacer es leer todo el contenido, todo en una variable, ¿ok? Y eso se está imprimiendo. No estamos imprimiendo línea por línea o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, si tienen algún error, me avisan, por favor, para poder ver ese detallito. Bueno, en este caso, capaz hubiera sido, podemos intentar importar el IO. Import IO. Y hacer lo que nos dice su compañero. Voy a comentar esto. Voy a poner archivo, que sea open.
directamente perdón, el nombre .txt con el tipo de lectura. Vamos a ver si también puede ser ese detallito, a ver. Y no, es prácticamente es la ruta que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo podemos controlar todo esto, porque vean que aquí al abrir un archivo que no conoce, ya nos está dando un tipo de error. Y ya esto podemos empezar a trabajar con excepciones. Ok, esto lo voy a quitar. Y podemos trabajar con excepciones, lo que hemos visto en la clase pasada. Con el bloque try, colocamos dentro el contenido que puede ser sensible de dar alguna excepción. Hasta aquí. Y aquí vamos a poner el except. Except. La excepción, que en este caso puede ser IO error o el lo puedo capturar todo con esa excepción, ¿ok? Y aquí no lo voy a cesar. Voy a decir de que me muestre un error que diga con un print error al abrir el archivo. Solo que me aparezca un mensajito. Y no habíamos utilizado el finally en la anterior clase, pero finally lo que les había indicado es de que, bueno, me ha puesto este comentario más, ahora sí. Finally es lo que es la ejecución del código, vaya por try o al final realiza un except. Al final sí así va a ser este código, ¿no? Ya sea que haya abierto o que esté tratando de abrir, en ambos casos que nos cierre el archivo. Entonces, a ver, de este tipo debería salirnos una excepción como tal. A ver, vamos a hacer la prueba. Archivo no está definido. Ah, sí, es que esto de acá. Archivo.close. Ya. Entonces, para evitarnos esto de acá, lo voy a mantener por acá. Todavía no está estructurado bien el código. Ahí. Ahí sí nos tiene que dar una excepción. Es hora de abrir el archivo, ¿no? Entonces hay que ir controlando toda esta parte. Como este código sí está bien, ya nos hace todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo necesario. Entonces, pase esto y nos da una excepción, pues lo colocamos dentro del bloque try, ¿no? Entonces, así es como podemos empezar a controlar todo esto. En el anterior ejercicio, bueno, en la anterior clase les había puesto las excepciones más comunes, que era lo de un índice que no se encuentra, o la división entre cero, o una excepción con el tipo de dato, que eran 4, si es que no me equivoco, no me acuerdo el último. Pero si ponen directamente excepción como una, y renombrándolo como una E, pues pueden agarrar la mayoría de las excepciones, ¿no? Si es que no la conocen y saben que tal vez puede dar algún tipo de error, la colocamos acá. Y automáticamente va a tomar en cuenta Python que es una excepción y ya hay que tomarlo en cuenta y mostremos solamente este mensajito. ¿Ok? Entonces, en este caso hemos hecho la lectura de este archivo de una forma general, ¿no? Todo el contenido que estaba en el archivo txt, pues lo trajo y lo almacenó en contenido y eso estamos mostrando. Si tienen algún tipo de inconveniente, por favor, lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Estoy atento en este momento para poder tomar en cuenta algún tipo de error que tengan y poder subsanarlo y que puedan tener la misma salida que tenemos acá, ¿no? Recordarles de que este es el archivo que estamos tomando en cuenta. Esto le voy a volver a colocar a este lado. ¿Ok? Entonces, así estamos trabajando. Aquí directamente le he dado la ruta desde la carpeta donde se encuentra. Entonces, hay algo raro, la verdad. Creo que si este archivo lo coloco aquí afuera, ya me debería entender si solo le coloco ejemplo.txt. Pero hay algo rarito. ¿Ok?
Esto ya no estaba previsto en la clase, así que voy a ver qué es lo que pasó. Tal vez algo cambió en el intérprete y en las últimas versiones. Pero así tenemos la lectura de un archivo. Ahora vamos a hacer la prueba, la lectura de, digamos, de este mismo archivo, pero que lo leamos por líneas nada más, ya no todo en general como estamos viendo en este momento. ¿Ok? Y es algo sencillo, lo podemos ver así. Y también hay otra forma en la cual podemos empezar a trabajar con todo esto. A ver, y aquí abajo lo voy a colocar. Ok, a ver, esto, sí, esto lo queremos acá. Hay otra instrucción, que es el with, con el cual podemos abrir archivos. Ok, entonces aquí voy a poner with con, vamos a colocar acá la función open, y voy a colocar todo lo que está aquí arribita, ¿no? Todo lo que he puesto aquí para abrir mi archivo, inclusive el método de acceso, lo voy a colocar acá adentro, y esto lo voy a llamar con un nombre. Lo voy a poner archivo 2, creo. Como el otro ya está con datos, no lo quiero utilizar, no lo quiero alterar. ¿Ok? Y le pongo 2 puntos. Lo que va a hacer esto es de que al utilizar archivo 2, lo que va a hacer es asignarle la apertura de este archivo. Es como hacer toda esta línea de acá, pero de una forma un poco más segura. ¿Ok? Entonces lo que hacemos con este punto, pues como ya tenemos el archivo abierto, ponemos contenido otra vez, ese sí lo podemos utilizar otra vez. Que archivo 2 lo vamos a leer, bueno, aquí está, read, netamente. ¿Ok? Y eso lo podemos imprimir. Imprimimos otra vez el contenido. Y aquí ya deberíamos tener dos veces, ¿no? Esto es de la primera forma, donde era todo todo lineal. Bueno, antes de que le coloquemos el try, ¿no? Y el except. Y este es utilizando la función with, que también nos sirve para hacer otro tipo de trabajos. Netamente podemos trabajar creación de bases de datos. Yo lo he visto eso en la parte de trabajar con Flask, por ejemplo, cuando queremos crear un archivo, una base de datos de SQLite en base a modelos, pues viene bien utilizar esta función. Pero en este caso también podemos utilizar with para poder abrir archivos y empezar a leer, ¿no? O escribir, o lo que queramos también. Entonces tenemos esta forma y esta forma, ¿no? Ignorando el try y el except. Entonces tenemos estas dos formas para poder hacer la lectura de contenidos. Ahora hagamos la otra parte. Esto lo voy a colocar como... A ver aquí. ¿Sí, Miguel? En la función with se cierra automático porque o eso no lo entiendo. Ah, sí, sí, Se, les dije ab- que quise dar, ¿no? se abre o se cierra automático porque Eh, técnicamente, cuando utilizamos el with, no es necesario cerrarlo. Pero, por si tenemos algunas dudas, podemos también forzar el cierre y así estamos más seguros, ¿no? A ver, vamos a hacer la ejecución y no tenemos ninguna varianza. ¿Ok? Entonces, si desean lo pueden colocar para asegurarnos del cierre, pero con with no tendríamos que tener ese problemita cuando lo hacemos de forma lineal, ¿no? Igualmente se me estaba olvidando indicarles esa parte. Gracias por el comentario, Miguel. Entonces pueden colocarlo. No hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Ahora, esta parte la quería renombrar como, bueno, quiero poner comentario, lectura total de un archivo. Sí lo voy a denominar. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya saben que esto vamos a comentarlo, porque vamos a hacer otro tipo de ejercicio más, aquí abajo. ¿Ok? Entonces, copien mientras, por favor, y voy a estar colocando aquí lo siguiente que vamos a hacer. Ahí. Que va a hacer la lectura línea por línea de un archivo.
Muy bien. Entonces aquí vamos a utilizar la otra función que ya no es el read, sino el readLine. Pero aquí hay que tomar un pequeño detallito de que hay que tomar en cuenta de que el archivo lo vamos a abrir como si fuera una lista. ¿Ok? Y recuerdan que las listas se pueden iterar, pues lo mismo vamos a hacer en este caso. Vamos a iterar, pero un archivo. Suena medio complejo un poquito, pero lo que vamos a hacer es iterar. Recorrer con un for las líneas que tengamos de este archivo y con eso ya vamos a tener la lectura independiente de línea por línea de todo nuestro archivo. ¿Ok? Entonces, a ver. Acá, bueno, espero que ya lo hayan podido copiar. Aquí voy a evitar utilizar try y el except. ¿Ok? Entonces directamente voy a trabajar con esta línea. Ya hemos visto que al colocar archivo y utilizamos la función open, podemos abrir un archivo. Y aquí le estamos dando igualmente con los permisos de lectura nada más. Lo que vamos a hacer ahora es de que este archivo sea iterable, así que lo podamos recorrer. Y podemos utilizar netamente un for, ¿no? Un for in. Le vamos a poner aquí, vamos a leer una línea que se encuentre dentro de nuestro archivo. ¿Ok? Entonces, disculpen, estoy un poquito con la garganta seca. En línea vamos a tener cada línea que tenga nuestro archivo. Estamos iterando nuestro bucle dentro de la variable archivo. Entonces podemos hacer aquí un print, línea. Y una vez que haga todo eso, pues hay que cerrar el archivo. Porque ya habríamos mostrado todo el contenido y solamente sería mostrarlo nada más. Entonces lo que estamos leyendo acá es línea por línea. Vamos a ver qué tiene cada una de las líneas de este archivo. Lo que puedo hacer acá, digamos, es hacer una iteración. A ver. Puedo ponerle acá una interpolación tal vez. Quiero trabajar, no sé, con un mensajito que diga nueva línea y que se muestre mi línea. ¿Se acuerdan que esta es la interpolación igualmente que hemos visto? Es unir cadenas con variables. Entonces, de esta forma se va a mostrar, ¿no? Para que no sea similar a lo que hemos visto acá y veamos la diferencia. ¿Ok? Entonces, a ver, le voy a dar a ejecutar esto. Y vean de que sale nueva línea, guión, la línea, ¿no? Hola mundo es primero. Luego dice, este es un ejemplo. En la nueva línea de abajo dice, este es un ejemplo. Y más abajo dice, de lectura de archivos y un punto. Pero la diferencia aquí es de que, vean, le está dando un salto de línea de más. ¿Ok? Le está dando un salto de línea. ¿Y esto es por qué? Porque en mi archivo, el último elemento es un salto de línea. Justamente esta parte que estoy remarcando es el enter que le damos a esta línea para que se baje el cursor y empecemos a trabajar en la segunda línea. Entonces, por línea está imprimiendo el hola mundo y su salto de línea también. ¿Cómo podemos controlar esto? Podemos recurrir a lo que hemos hecho con el manejo de índices o el slicing, que podíamos tomar un rango de una cadena, porque esto ya es netamente una cadena, es decir, que nos imprima todo desde la izquierda hasta el último elemento, porque el último elemento es un salto de línea. Si colocamos estos corchetes, van a ver de que se va a omitir esta última línea que tenemos acá, estos saltos de línea que tenemos. Todo eso se tendría que eliminar si es que quitamos el último elemento. Ok, a ver, entonces, a ver, vamos a ejecutarlo nuevamente. Y vean que ahora sí se está mostrando en una línea netamente cada una de estas, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta que al final de cada línea hay otro carácter más. Y el carácter que tenemos acá es el salto de línea. Muy bien.
Tomen en cuenta que al presionar Enter estamos trabajando como un carácter para la computadora. El Enter es un carácter, el espacio es un carácter. Entonces, como aquí al final de cada una de las líneas hay un salto de línea, pues lo que estoy diciendo aquí es omitir todo eso, ¿no? El último carácter. Que me imprima todo lo que está a la izquierda hasta el último elemento. Siempre el último elemento menos uno, ¿no? O sea que me va a mostrar hasta las cadenas, el último carácter que tengamos ahí. Aquí le voy a poner como una aclaración. Omitimos el salto de línea que se encuentra en el archivo ejemplo.txt. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Estamos omitiendo este enter que teníamos para acá. ¿Okay? Este justamente. Aquí igualmente tiene que ser otro. ¿Ok? Y al final pues no hay nada, ¿no? Acá no tenemos nada que remarcar. Pero aquí sí y aquí sí. Entonces esos dos se están omitiendo en este paso. Inclusive, miren, al colocar eso se me ha omitido el puntito de acá. Entonces, podemos tomar en cuenta de que podemos hacer inclusive en cada línea un reemplazo, porque sabemos cómo es la figura del carácter. No sé si se acuerdan, pero lo podemos poner acá. Para no hacer todo esto, capaz está muy raro todo ese trabajo, puedo decir de que línea sea igual a la misma línea, punto, quiero reemplazar un carácter, y justamente el carácter que quiero reemplazar es la barra n, y lo quiero reemplazar por un espacio nada más, por algo vacío. Entonces veamos si es que esto funciona. Y sí, también funciona. Bien, le estamos quitando los saltos de línea a la línea, y ya no he puesto aquí, ¿no?, el manejo con los corchetes y todo eso. Y además estoy conservando mi puntito del final. Entonces, podemos trabajar de esta forma. Creo que es mejor tenerlo así. Y esto lo subo aquí arribita. Y así se entiende. Hagan la prueba y me avisan qué tal les va. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de leer el archivo línea por línea. Y ya no es una lectura general, como hemos visto aquí arriba, ¿no? Que al poner solamente read, nos traía todo. Y eso estábamos desplegando. Ahora ya tenemos un poco más de control de leer línea por línea. ¿Ok? Entonces ya tenemos 3 formas de lectura. Igualmente puede funcionar todo esto si trabajamos de la otra forma, ¿no? Con el width. No hay ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Entonces, si es que trabajamos de esta o de la otra forma, sería de esta forma. Vamos a abrir el archivo. Width open. Y acá adentro voy a pegar. ¿Dónde está? Ah, bueno. Esta de acá. Y esta de acá. La apertura del archivo. Y la vamos a abrir con el nombre de archivo 2. 2 puntos. Y aquí empezamos a trabajar. Y bien, ya me está sugiriendo inclusive el editor cuál es lo que debo colocar ahora, ¿no? Entonces vamos a colocar for línea en el archivo 2. Vamos a iterar el archivo 2 y agarrar cada una de las líneas en la variable línea. Y lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Podemos hacer el reemplazo de todo esto, ¿no? Que línea sea igual a la línea, pero reemplazando el carácter del salto de línea, que es barra inversa n, lo vamos a reemplazar con un carácter vacío y que no le coloque nada, solo que lo quite. Y luego hacemos el print de este mensaje. Esto lo voy a copiar otra vez. Ya. Y como he hecho todo esto, pues hacemos de que archivo 2 se cierre. Estas son las 2 formas. Tenemos acá ya todo. Entonces abrimos el archivo, hacemos la iteración, leemos cada una de las líneas del archivo y al final cerramos. Aquí omitiendo, ¿no? Que estamos quitando los saltos de línea para que no se vea medio raro nuestra salida. Pero ya tenemos acá todo nuestro archivo, ¿no? Esto a veces es recomendado cuando queremos trabajar con volúmenes de datos,
con el auge ahora de la ciencia de datos, la minería de textos, la minería de datos, podemos leer muchos datos y hacer algún procesamiento, ¿no? Que querramos sacar de todo esto, ¿no? Ya sea para un modelo de inteligencia artificial o para sacar algunas nubes de palabras, por ejemplo. Ya el uso que le vayamos a dar nosotros, eso ya depende mucho del área que queramos dedicarnos o del problema que estemos abordando, ¿no? Pero ya podemos empezar a trabajar de estas formas. ¿Ok? Entonces, espero que hayan podido hacer la prueba. Si tienen algún inconveniente, lo dejan en el chat, por favor, o activan su micrófono para poder verlo. ¿Ok? Entonces, hagan de esta forma o hagan de esta forma, el resultado es el mismo. ¿Ok? Vean la forma más cómoda que ustedes se sienten para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, esto ya es más a comodidad de ustedes, ¿no? Como les guste trabajar. Aquí viene el archivo 2. Esto lo voy a poner más a la derecha para que se pueda ver esto de acá. Y así lo puedan tener, el código. Porque ahora lo que vamos a hacer es el de trabajar con la siguiente función, que es el readlines, ya eso es en plural. Que la característica que tienen los readlines es el de poder leer todas las líneas en una, pero ya no nos va a devolver solamente una cadena, como era el read nada más. Al ponerle readlines, lo que vamos a tener es una lista con todas las líneas que tenga nuestro archivo. Ok, entonces ahora vamos a hacer ese tipo de trabajo y luego les voy a mostrar la diapositiva que contiene esa parte también. Ok. También podemos hacer la apertura de leer carácter por carácter. Pero vamos a ver si esto se puede llegar a explicar. Porque hasta ahora estamos leyendo todo el archivo de una, estamos leyendo líneas, ahora vamos a leer todas las líneas en una, pero también podemos leer carácter por carácter. Pero creo que eso sí les voy a dejar a ustedes para que puedan experimentar luego, porque si no se nos va a hacer hora. Ok, entonces hagamos el último. Esto lo voy a comentar. Esto de acá vamos a cortarlo y vamos a colocarlo aquí al final. ¿Ya? Aquí vamos a colocar la lectura de líneas de todas las líneas de un archivo. ¿Ok? Entonces, nos toca hacer ese tipo de trabajo. Y aquí ya me está sugiriendo, ¿no? La IA que debo utilizar. Pero lo vamos a hacer todo de golpe. Bueno, no de golpe, sino poco a poco. Siguiendo la primera forma, pues obviamente tenemos que tener un archivo. Archivo que sea igual a... Bueno, terminar esto más y luego les voy a dar el tiempo para que puedan copiar. Creo que estoy yendo muy rápido. ¿Ok? Lo mismo, vamos a abrir toda la dirección. ¿Listo? Lo único sencillo aquí va a ser en una variable que se va a llamar líneas, que sea igual a mi archivo .readlines. Aquí ya lo estoy utilizando con plural, ¿ok? Entonces, al colocar netamente esto, lo que va a hacer es devolvernos una lista de cada una de las líneas que tenga nuestro archivo. En este caso, nos va a devolver una lista de 3 elementos. Cada elemento de la lista es una línea. Y podemos hacer un print directamente. Print líneas. Y no se olviden de cerrar el archivo, ¿no? Archivo.close. Close. Hagamos la prueba. Y la diferencia es aquí de que nos debería mostrar un arreglo, una lista de las líneas, ¿no? Y aquí pueden ver, ahí, a ver, vamos a ver si es que está esta parte. Creo que les puedo copiar netamente porque no tengo la lupa en este momento. Y les pongo ese resultado en el Meet. Van a poder ver de que
En cada uno de los elementos de esta lista, ven que está separado por comas, y sabemos que es una lista porque está iniciando con un corchete de apertura y de cierre. Vemos de que dice hola mundo, pero tiene una barra inversa y una N. Ahí está lo que les dije. Esa barra inversa N es el salto de línea. Lo tiene la primera y el segundo elemento. El último no lo tiene, ¿no? Porque no tiene un espacio aquí en este archivo de txt. Entonces vean que al imprimir esto, pues ya estamos viendo dónde está ese salto de línea. Recuerden que la barra inversa n representa eso, ¿no? Un salto de línea. Y es por eso que en esta línea, en la línea 25 que pueden ver aquí en mi código, pues estoy tomando todos los elementos que tengan esta característica de la barra inversa n y que me los reemplace por algo vacío. Y es por eso de que ya no me muestra aquí un salto de línea aparte en cada impresión, ¿no? Entonces tomen en cuenta todo esto porque, como les digo, el enter que presionan ustedes es como un carácter para la máquina, el espacio es un carácter igualmente para la máquina. Entonces, estos detallitos hay que tomarlos muy en cuenta, ¿no? Aunque no parezca que están ahí, pero sí están ahí. La máquina sí los puede ver, aunque nosotros no, ¿no? Entonces, ahí pueden ver cómo está trabajado todo esto, ¿no? Igualmente podemos trabajar esto de la otra forma, ¿no? Que es con el with, open. Bueno, aquí ya me está completo, ¿no? Me aprovecharé de eso. Open, lo vamos a abrir como archivo 2. Y vamos a poner aquí líneas.archivo2.readlines. Bueno, líneas igual archivo2.readlines, perdón. Imprimimos las líneas y pues al final cerramos el archivo. Y aquí tendríamos que tener dos salidas del mismo tipo. Aquí ya tenemos dos listas, igualmente acá tenemos los mismos datos. Entonces, pueden ir copiando y haciendo la prueba, todo esto, desde este... bueno, este está acá arriba. A ver, vamos a hacer más pequeñito. Y esto lo vamos a bajar. Desde ahí. Pueden copiar todo y hacer la prueba. Y si tienen algún tipo de error, pues me avisan. Les puedo dar 2 minutitos para que puedan copiar todo esto. Y vemos si tenemos algún tipo de inconveniente. ¿Ok? Porque ya vamos a pasar a hacer la escritura y luego la append. Y después tenemos un pequeño ejercicio que quiero realizar con todos ustedes para cerrar esta parte de archivos. Muy bien. Si tienen alguna duda también, no duden en consultarlo. ¿Ok? No tengan miedo si es que tienen alguna duda y creen que es algo básico. Todos vamos a aprender en esta parte. ¿Ok? Listo, ahora sí creo que podemos continuar. ¿Ok? A ver. Sí, tenemos todo esto. La parte de lectura de caracteres, como les digo, les voy a explicar directamente en la diapositiva para no
consumir un poquito de tiempo que tenemos y avanzar. Ok, entonces continuemos con la presentación. Ya habíamos visto de que con el método readLines podemos leer todas las líneas que tenga nuestro archivo y devolverlo como una lista, ¿no? Ya lo hemos visto y hemos visto inclusive de que se puede ver de forma explícita al salto de línea. Podemos hacer también la lectura de carácter a carácter. Capaz queremos algo bien preciso y podemos ir leyendo cada una de las ocurrencias que tenga nuestro archivo. Y para hacer esto utilizamos otra vez el método read, pero con la siguiente característica de que dentro de los paréntesis podemos indicar la de qué, bueno, de cuánto en cuánto queremos leer. Por ejemplo, en el código de acá, dice carácter igual archivo.read 1. O sea, va a leer primeramente de 1 en 1, un carácter por carácter. Entonces, si queremos hacer la lectura carácter a carácter, pues habría que colocarle el valor de 1. Si queremos variar este valor y hacer la prueba, podemos ponerle 4, podemos ponerle 5, y de 5 en 5 vamos a tener toda la lectura. ¿Ok? Pero aquí hay un pequeñito detalle que hay que darle un punto en el cual tiene que terminar, porque tiene que hacer la lectura de todo nuestro archivo, o por lo menos encontrar una ocurrencia, ¿no? Entonces, aquí está con un while true. Lo que va a hacer es, mientras sea verdad, o sea, siempre va a agarrar un carácter del archivo y lo va a leer. Pero esto no puede ser un bucle infinito, tiene que terminar en algún punto. Y aquí dice que al final del archivo, cuando llega al final de un archivo, siempre nos devuelve un carácter con cadena vacía. Entonces, ese puede ser nuestro punto de partida para poder cesar este bucle. ¿Ok? Entonces, si el carácter que estamos leyendo es vacío, pues cesamos, bueno, salimos, este break sabemos que era para poder salir de un bucle, y listo, cesamos el archivo. Pero si no es vacío, significa que hay más caracteres, pues se va a imprimir nada más. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de poder leer carácter a carácter un archivo. Aquí también tienen de la otra forma con el with, así que por ambos caminos pueden hacer el mismo trabajo. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto de cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos necesitando para poder llegar a este punto. ¿Sí? Porque lo que ahora quiero ver es justamente la lectura, bueno, la escritura de archivos, que aquí solamente tenemos dos métodos, el write y el write lines, ¿no? El write solo funciona escribiendo una cadena de texto y listo. Mientras que write lines puede tomar una lista de cadenas si queremos. Una lista podemos colocarlo dentro de nuestro archivo. Muy bien. Entonces tenemos, si queremos poner solo un texto o mandarle una cantidad de textos, tenemos los métodos diferentes para poder utilizar, ¿no? Entonces, igualmente creo que vamos a utilizar el mismo ejemplito que tenemos para hacer la prueba, ¿no? Y van a ver aquí que con el write lo que vamos a hacer es reemplazar o sobreescribir el archivo que tenemos. ¿Ok? Entonces, aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Que si queremos escribir líneas, tenemos que agregar este comando, ¿no? Este escape, que es el barra inversa n, porque recordamos de que esto nos da un salto de línea, ¿no? Entonces, toman ese detallito. Si queremos escribir líneas, ¿no? Si queremos colocar líneas. Entonces, a ver, hagamos la prueba. Todo esto. Y déjenme cambiar la pantallita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, yo prácticamente voy a crear otro archivo. Este ya lo voy a quitar el comentario para luego pasarles a ustedes y que puedan hacer la prueba. Aquí me voy a crear otro archivo. Aquí dentro vamos a colocarle octava clase 2, y aquí vamos a hacer la escritura .py. Entonces, en este primer archivo nos hemos centrado netamente en hacer la lectura. Ok, ya he cumplido la función.
Ahora quiero hacer la escritura, así que voy a poner todo el código para hacer escrituras en un archivo. Muy bien. Y aquí igualmente voy a utilizar este tipo de archivo, ¿no? Este ejemplo, para poder, obviamente, hacer prueba con todo esto, ¿no? Ya. Entonces, igualmente, como hemos trabajado en la otra forma, vamos a declararnos un archivo que sea igual a open, perdón, open con minúscula, y aquí dentro vamos a colocar, bueno, aquí creo que puedo copiar todo esto. Disculpen, ahí, ahora sí. Este era del anterior código, ¿no? Ya tenemos aquí la ruta de lo que queremos abrir, pero recuerden, es escritura. ¿Ok? Entonces, en vez de la R hay que indicarle que es una W. Hay que escribir algo. Entonces, como tenemos aquí en nuestro archivo, podemos darle la opción de archivo, punto escribir, punto write. Y aquí voy a poner un mensajito, no sé, a ver, que diga, esta es una nueva línea en el archivo. ¿Okay? Archivo. Punto, y le puedo dar el salto de línea, como les dije, ¿no? Como indicaba la nota. Para ponerlo y que en la siguiente línea ya pueda escribir yo. ¿Ok? A ver, lo estoy colocando al archivo, estoy escribiendo este texto, y lo que hay que hacer luego es cerrar el archivo. No se olviden de esa parte. ¿Ok? Entonces abro el archivo, escribo lo que yo quiera dentro del archivo, y luego cierro el archivo. Hagamos la prueba, a ver. Y aquí ya hizo todo, pero vean que mi archivo como tal se ha eliminado por completo. El que tenía más antes que decía, hola mundo, esto es una prueba de manejo de archivos, lo que ha hecho la W es sobreescribir el archivo como tal que tenía aquí antes. ¿Ok? Antes tenía 3 líneas, pero lo ha sobrescrito y le ha puesto solamente esta línea. Entonces tomen muy en cuenta que la W nos permite hacer la sobreescritura o la creación de un nuevo archivo. Le he dado un control Z en este momento a mi archivo. ¿Ok? Entonces, digamos que no quiero perder este archivo. ¿Ok? Este ejemplo, no lo quiero perder. Acá en el nombre, como les digo, si es que no existe el archivo en forma de escritura, lo puede crear. Le voy a poner aquí ejemplo 2. Voy a guardar y voy a ejecutar, porque recuerden que archivo 2, bueno, ejemplo 2, perdón, no existe en mi ruta. Pero le doy a ejecutar y vean que aquí ya me ha creado el ejemplo 2. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta de que con W podemos crear archivos si es que no existe este archivo, ¿no? Si no existe esta ruta, se va a crear uno nuevo y va a tener la información que le hemos puesto acá. Pero si eso hacemos con un archivo que ya tenga contenido y lo abrimos con la W, con esta W, pues lo que va a hacer es reescribir o sobreescribir el contenido de ese archivo, ¿no? Han visto que este archivo que tenía 3 líneas, lo he eliminado todo y le he puesto la línea que le hemos puesto acá, pues prácticamente va a ser eso, ¿no? Va a reemplazar, va a reescribir, va a sobreescribir el archivo que tenía contenido anteriormente, ¿no? Y a veces no queremos eso. Si queremos crear un archivo nuevo y deciden colocarle datos, creo que esta forma sí está bien. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso le voy a poner la opción de sobreescribir. ¿Ok? Escribir un archivo. Haciendo ese énfasis, ¿no? De sobreescribir. No estamos escribiendo solamente, ¿no? No estamos añadiendo, estamos sobreescribiendo el archivo. Y esto igualmente lo podemos hacer de la otra forma. Recuerden que con with open y le damos toda esta ruta, perdonen, todo esto más el tipo de acceso, pues ya tenemos para poder trabajar, ¿no? Le voy a llamar archivo 2, perdonen, archivo 2, 2 puntos, y aquí empiezo a colocar, ¿no? Archivo 2.write, otra vez, esta es una nueva línea en el archivo, y lo que hay que hacer es cerrar. Archivo 2.close. Ay, perdón. Ahora sí. Ahí mismo.
Entonces tenemos las dos formas. Ven que igualmente aquí ya tenemos 3 líneas en cada una de ellas. Entonces ya depende de la comunidad que ustedes se encuentren para hacer esta primera forma o esta segunda forma. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí no va a haber mucho cambio. A ver, aquí le puedo... o creamos otro ejemplo. A ver, ejemplo 3 le voy a colocar acá. Lo voy a guardar. Se acuerdan, aquí solamente le cambio el 2 por el 3. Y deberíamos tener aquí tres archivitos, ¿no? Que se llaman ejemplo. Y efectivamente, ¿no? Y está el tercer archivo, ejemplo 3, con el mismo contenido. Un salto de línea y ven que aquí el cursor ya se ha puesto abajo. Y ahí está. Inclusive puedo hacer la prueba, le puedo quitar a este último archivo, base inversa n, para que vean las diferencias. A ver, lo guardo y lo vuelvo a ejecutar. Y ya sobreescribí mi archivo. Vean aquí que no tengo el salto de línea y aquí no me aparece la segunda línea para escribir. Mientras que en el ejemplo 2, que sí le he dado la base inversa, pues me ha dado el enter, ¿no? Ya me ha puesto un enter aquí. Y aquí tenemos un errorcito, pero eso ya es por la codificación que estamos manejando, ¿no? Aquí igualmente podemos asignarle la codificación del UTF-8, que nos maneja acentos. Eso sí queremos, capaz de algunas formas podemos trabajar con, ¿cómo les digo? Con emojis tal vez. Entonces eso tiene otro tipo de codificación, ¿no? Ahí ya un poco desconozco cuál será la codificación como tal, pero de que sé que existen, sí existen, ¿no? Entonces, hagan la prueba esta parte, ¿ok? Capaz la pueden poner aquí solamente sin el acento y ya igualmente vamos a tener la salida, ¿ok? ¿Qué dice Aleida? Sí, no se preocupen. Todo el contenido que se ha ido viendo dentro del curso se encuentra en el drive que la comunidad ha creado y ahí dentro están las diapositivas y todos estos códigos que estamos realizando en este momento para que puedan hacer las réplicas en el tiempo que ustedes vean conveniente, ¿no? O tal vez que les sirva como un repaso. Entonces todo se encuentra en ese drive, ¿ok? Entonces, no te preocupes que al finalizar la clase voy a subir todo el contenido y ya lo van a tener a disposición. Igualmente las grabaciones se va a encargar la comunidad de subirlo a su canal de YouTube para poder ver ese tipo de sesiones que estamos teniendo. ¿Muy bien? Entonces, a ver, continuemos. A ver, espero que ya lo hayan podido realizar. Vamos a hacer el último ejemplo de escritura de archivos, que es con WriteLines. Ok, entonces, a ver. Llegó la hora de comentar el código. Imaginen que yo tengo, no sé, una lista de archivos. Aquí vamos a poner sobre escribir un archivo con muchas líneas al instante. Entonces lo que hacemos acá es poner otra vez el archivo. Igual, abrimos el mismo archivo. Ok. Lo que hacemos acá es, antes de hacer esto, o si no después, me puedo poner aquí una lista. Me puedo declarar una lista con lo que quiero colocar en mi archivo. Lo puedo poner otra vez, ¿no? Hola, mundo. No me olvido del salto de línea. Este es otro ejemplo de sobreescritura. Y le puedo poner otra vez un salto de línea. Aquí puedo poner otro mensajito, ¿no? Utilizando Python. Esta puede ser la última línea, ¿no? Ya tengo una lista con este contenido. Y lo que voy a hacer es colocar todas estas líneas a este nuevo archivo. Ok, entonces en el archivo 2 que tengo acá, lo voy a reemplazar y voy a colocar todo ese contenido. Entonces digo archivo punto write lines que tenemos. Le paso la lista que tiene mis líneas, que se llama líneas. Y archivo procede a cesarse. E igualmente, a ver, vamos a ejecutar esto.
Y efectivamente, vean que aquí tenemos el archivo 2, el ejemplo 2. Dice, hola mundo, este es otro ejemplo de sobreescritura utilizando Python, ¿no? Se ha puesto en este archivo lo que yo he definido en esta lista, ¿no? Igualmente colocando los saltos de líneas respectivos. Y vamos a hacer otro ejemplo, de la otra forma, pero estas líneas, lo voy a crear otra vez aquí abajo, se llama líneas 2, ok, para no confundir. Le voy a borrar la barra inversa n, esas dos. Vamos a ver el resultado. Recordemos que abrimos igualmente con with, open, y aquí vamos a colocar todo este contenido, y lo abrimos como un archivo 2. Y recuerden que, para no alterar, vamos a trabajar en el archivo 3. ¿Ok? Archivo 3, o el ejemplo 3, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer acá, después de los dos puntos, es empezar a colocar este vectorcito de líneas en nuestro archivo. Write lines, vamos a colocar las líneas 2, y luego cerramos el archivo. Punto close. Ok. Entonces ya tenemos dos archivos, uno que va a tener saltos de línea y el otro prácticamente no debería tener saltos de línea. A ver, vamos a abrirlo. Y vean, aquí está, este último no tiene los saltos de línea, pero sí lo ha puesto todo en conjunto, ¿no? Bien, dice, hola mundo, este es otro ejemplo de sobreescritura utilizando Python. Esto me ha pasado en esta ocasión porque en mis líneas no le he puesto esta barra inversa n. Recuerden que eso es un salto de línea. Entonces puede pasar en el momento que nos podamos equivocar y nos olvidemos colocar eso, pues ya sabemos de qué error ha sido nuestro, ¿no? Pero está funcionando el código. Ha colocado lo que queríamos que coloque. Solo que no de la forma que esperábamos, ¿no? Pero al fin y al cabo funciona el código. ¿Ok? Entonces igualmente les dejo copiar este código 2 minutitos. Bueno, estos códigos desde acá. Y hagan la prueba. ¿Ok? Hagan la prueba. Si tienen algún error, igualmente me avisan para poder analizarlo. Pronto ya estamos llegando a la última parte de nuestro curso. Y vamos a ver algo de formas incorrectas de añadir elementos, porque como les dije, con el tipo de acceso W, pues estamos sobreescribiendo nuestro archivo, ¿no? Entonces lo que no queremos es justamente eso. Y es por eso de que igualmente tenemos el otro tipo de acceso, ¿no? Que es el append, que ahora les voy a indicar, ¿no? Pero primeramente vamos a ver la forma incorrecta como a veces trabajamos, o a veces en las universidades nos enseñan a trabajar con archivos. No está mal, ¿no? Pero es como que mucho trabajo para la memoria en nuestras máquinas. Con, no sé, con 100 registros no se nota la diferencia, pero imaginen que tengamos 100.000 registros, tengamos, no sé, una gran cantidad de información, pues ahí sí se ve el impacto que tenemos al utilizar una forma incorrecta de trabajar con archivos, ¿no? Con lectura y escritura. ¿Ok? Entonces, a ver, espero que sí hayan podido copiar y sí les haya salido todo este trabajo. Esto de mientras voy a quitar y ya vamos a terminar de trabajar con este archivo para que lo puedan tener en bueno, en el repositorio, ¿no? En el Drive. Déjenme cambiar esta parte y vamos a las diapositivas. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí nos habíamos quedado.
Ya sabemos de que si queremos que nuestras líneas sean netamente líneas, pues hay que agregar la barra inversa n para que sí se pueda entender, ¿no? Entonces, ya hemos visto todos este tipo de trabajos, estas características, las consideraciones que tenemos que tener. Pues como les dije, hay formas en las cuales no deberíamos trabajar al tener archivos, ¿no? Aquí tenemos el título de añadir texto a un archivo. Y aquí tenemos un código que nos indica una forma incorrecta de añadir elementos. En resumen, lo que hacemos es tener el archivo original, dice aquí nombre fichero. Estamos leyendo una nueva línea y estamos abriendo, bueno, técnicamente vamos a abrir una copia de este archivo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque miren, aquí estamos haciendo la apertura, ¿no? Open. Estamos abriendo el archivo original en modo de lectura y la copia en modo de escritura. Y lo que está haciendo aquí es pasar todo lo que estaba en el archivo 1 al archivo 2. ¿Ok? Cerramos los archivos. Y lo que está haciendo nuevamente es volver a abrir la copia y el archivo original en esas dos variables y pasar lo que estaba en la copia al original, pero agregando la nueva línea que estamos queriendo agregar, ¿no? Es como que vaciamos todo en una copia y como al colocar la W reemplazamos el archivo original, pues lo va a vaciar netamente por el tipo de acceso, el archivo original, pero estamos recuperando del archivo auxiliar que se ha creado, ¿no? Todo ese contenido se va a volver al original y además con la característica de que se está agregando la nueva línea que queríamos poner, ¿no? Pueden ver aquí que el trabajo, al fin y al cabo, va a realizar la agregación del texto, o sea, de un nuevo texto al archivo o al fichero. Pero vean que se está haciendo muchas cosas, ¿no? Estamos vaciando, estamos creando una copia, luego la copia estamos restaurando, pero añadiendo este nuevo elemento. Entonces, este tipo de programas, pues, presentan varios inconvenientes. En la primera es que se va a hacer lento si que trabajamos con muchas líneas en nuestro archivo, ¿no? Si nuestro archivo tiene muchos registros, digamos, como les dije, unos 100,000, pues en un punto se va a volver lento, porque estamos leyendo todos los archivos, bueno, ese archivo dos veces, y se está escribiendo también dos veces dos archivos. Entonces ahí se vuelve lento. Y al crear un archivo temporal, pues como que no es lo más adecuado, a menos que sea registros que no sean muchos, ¿no? Capaz en ese caso sí podemos ver esta viabilidad. Pero para solucionar todo esto es que se trabaja con el tipo de acceso de A, que es al añadir el append. ¿Ok? Entonces, si queremos agregar elementos, agregar líneas a un archivo ya existente, pues podemos cambiar, en vez de utilizar la W, utilizamos la A para poder agregar nuevos elementos a nuestros archivos. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar de esta forma. Igualmente abrimos el archivo, pero esta vez con los tipos de acceso A. Igualmente escribimos. Vean, aquí funciona el write y el write lines va a funcionar normal. Solo que no va a reemplazar porque no es un archivo de escritura, es un archivo de acceso append. Entonces hacemos todo lo mismo y ya tenemos un resultado mucho más eficiente. Entonces hagamos la prueba de esta última parte en nuestro código. Muy bien. Entonces vámonos al Visual o a nuestro editor favorito y empecemos a trabajar aquí. Lo que voy a hacer es cerrar todo esto. Igualmente, esto lo cierro y esto lo cierro. Aquí me voy a crear otro archivo. Aquí lo voy a denominar, perdón, es acá adentro. Octava clase, este es el tercer archivo y este va a ser, le voy a poner append. Ok, y en ese archivo vamos a hacer todo ese código. Y lo que vamos a hacer aquí primeramente es agregar texto a nuestro archivo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer la apertura de la primera forma primero. Archivo, que es igual a... Aquí tengo, creo que todo esto. A ver, ¿dónde está? Sí, aquí lo tengo. Open clase 8.
Lo voy a abrir el ejemplo 1. Este primer ejemplo. Bueno, aquí no tiene número. Ejemplo nada más. Ese de acá. A este archivo le voy a agregar elementos. Muy bien. Le voy a agregar algunos elementos acá. Entonces, a ver, digo de que el tipo de acceso, recuerden que ya no es W, ahora es de tipo A, de append. ¿Ok? Entonces, al colocarle una A, ya le estamos diciendo de que no sobrescribas nuestro archivo existente, solo agrega elementos al final, donde se haya quedado el último carácter. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que a archivo le vamos a escribir el siguiente mensaje. Esta es una prueba. Y listo. Y le puedo poner aquí un backslash, una base inversa, n, que le haga un salto de línea. Y que el archivo luego, pues hay que cesarlo. Ok, entonces tenemos acá esta parte de agregar este elemento. Ya no se va a reemplazar, sino se va a agregar aquí al final este mensajito. Bueno, ni tan al final, porque vean que si hacemos un poco de análisis, todo esto lo va a agregar aquí al ladito, porque no hay un salto de línea. Entonces, a ver, veamos. Ejecutamos. Y efectivamente, ¿no? Vean, aquí el archivo dice, esta es una prueba y al final sí le ha dado el salto de línea, ¿no? Porque eso le indiqué aquí en el código. Ponle un salto de línea al final. Y ya, está todo eso. Ya está agregando elementos. Le puedo decir que agregue otro mensajito, no sé, a ver. Aquí mismo lo voy a modificar. Aquí vamos a poner utilizando Python, tal vez. Y ejecutamos nuevamente esto y lo va a agregar, ¿ven? Y está aquí al final. ¿Por qué? Porque ya tiene un salto de línea, ¿no? Entonces ya en la siguiente línea va a seguir agregando elementos, ¿no? Aquí puedo poner más cosas, no sé, puedo poner lo mismo y aquí otro archivo .write. No sé, a ver, utilizando Python, a ver, ¿qué otros mensajitos random podemos poner? No sé, tengo sueño, ¿no? Vamos a ver si es que la ñ nos maneja. Ok, entonces aquí, por ejemplo, no le voy a poner el salto de línea. No va a haber un espacio en blanco al final. A ver, otra vez. Y otra vez, ¿no? Utilizando Python, he puesto esto primero. Y luego tengo sueño. Ya la ñ no lo toma en cuenta, ¿no? Eso ya es por la codificación que le estamos indicando. Entonces ya podemos trabajar. Vean, estamos apilando texto a lo que tenía anteriormente, ¿no? Entonces ya no estamos haciendo el trabajo de sobreescribir lo que teníamos, sino el de agregarlo nada más. ¿Ok? Entonces esto igualmente lo podemos hacer de otra forma, ya saben cómo, con el with open, y aquí vamos a colocar todo lo que está acá. Todo. Listo. Lo vamos a abrir como archivo 2, 2 puntos. Y creo que podemos modificar el ejemplo 2 en este caso. Pondremos algo aquí. Ok, entonces le voy a cambiar que sea ejemplo 2. Acá, en esta parte. Y quiero que se le agregue los siguientes textos. No sé, a ver. Primeramente quiero que me coloque un salto de línea porque está terminando de esta forma, vean. Si le doy primero un salto de línea, ya va a empezar en la siguiente línea a colocar el texto. Le puedo poner... a ver, ¿con qué he terminado? Este es otro ejemplo, su escritura. Esta es una nueva línea. Igualmente puedo indicarle otro salto de línea para colocar el siguiente mensaje. Aquí podemos colocarle. Y esta es otra línea. Le puedo dar igualmente acá un backslash n. Y ya, cierro después el archivo 2, .close. Y hagamos la prueba. En este caso no quiero ver ejemplo, quiero ver ejemplo 2. A este lado. A ver, vamos a ejecutarlo.
Ya, a ver dónde está mi error. Línea 8. Ah, sí. Es que estoy trabajando con archivo y tiene que ser archivo 2. Perdonen, error mío. Ahora sí. Y vean que aquí ya le agregó estas dos líneas, la primera línea con dos saltos de línea, ¿no? Le ha dado un salto de línea, luego ha escrito, y luego ha dado otro salto de línea, y en esa nueva línea ha puesto, y esta es la otra línea, y le ha dado un salto de línea igualmente. Entonces ya podemos trabajar agregando elementos a nuestro texto. Ya podemos trabajar de una simple forma, ¿no? Python lo hace de forma sencilla. Otros lenguajes necesitan otro tipo de librerías para poder trabajar, ¿no? Librerías de entrada y salida, de datos, por ejemplo, lectores, etcétera. Python lo hace de una forma más simple, en menos código, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos en este momento. Entonces, pueden repetir lo mismo, hagan la prueba y vean que les funcione, ¿ok? Ya vamos a terminar esta parte. Si esto funciona para agregar una línea, entonces obviamente va a funcionar para agregar varias líneas de una lista, ¿no? Entonces, la analogía viene a ser la misma. Si tienen alguna pregunta, pues lo pueden hacer, lo pueden dejar igualmente en los comentarios para que puedas responderle en ese tiempito, ¿no? Les doy como un minuto para poder copiar todo esto y luego ya terminamos con el curso, bueno, con el capítulo y con el curso, con el siguiente contenido que vamos a tener por acá. ¿Ok? Sí, prácticamente viene la parte del ejercicio y esa sería la última parte que tenemos acá. ¿Ok? Ahora sí, continuemos. Espero que les haya podido funcionar. Recuerden que como hemos hecho en la parte de escritura poniéndole una lista, pues igualmente debería funcionar en este punto, ¿no? Que en lugar de mandarle, digamos de esta forma, dos writes, capaz de crearnos una lista con dos elementos y solamente darle un write lines pasándole esa lista. ¿Ok? Entonces eso ya lo voy a dejar a ustedes para que puedan ir jugando con ese código anterior. Continuemos con las diapositivas en este momento. Entonces, a ver, déjenme compartirles esta última parte. Estábamos en esta parte, ¿no? Añadir texto a un archivo. Y habíamos visto que era solamente cambiar la W por la A en el tipo de acceso. Entonces, ya conocemos esta parte y ya podemos ver que podemos hacer muchas cosas con los archivos. Ahora, como ya les había mencionado hace un inicio, podemos aplicar excepciones a nuestro código. Excepciones para poder controlar algún error que no podamos prevenir y que sea sensible de que nos dé algún tipo de error. ¿Ok? Creo que eso ya lo hemos hecho en el primer ejercicio con el colocar el try y el except. Entonces, podemos trabajar de esta forma. ¿Ok? Podemos trabajar haciendo este tipo de trabajos. Entonces pueden colocarle las excepciones, porque normalmente cuando uno trabaja con persistencia de archivos,
o sea, con archivos como tal. Es un tema un poco delicado ya que puede existir archivos o puede estar corrupto o puede pasar muchas cosas, ¿no? Y entonces hay que evitar de que nuestro código, pues, en base a ese error que no hemos controlado, pues, se termine de ejecutar. Y lo que queremos es de que controle esa excepción y no deje de funcionar, ¿no? Que nos diga más o menos qué ha pasado, pero con palabras sencillas que alguien pueda entender, o tal vez el que va a usar esto lo puede entender, ¿no? Entonces aquí ya podemos trabajar con excepciones que hemos visto en última clase, ¿no? Colocando el bloque que es sensible a darnos errores dentro de try. En except, aquí ya lo estaba poniendo de forma explícita IO error, pero también podrían utilizar de la otra forma, ¿no? Colocando except as o as cualquier valor, cualquier variable, y en esa variable vamos a tener la excepción que se está dando, ¿no? Es otra forma, esa sí no les indiqué, pero es una forma como un comodín para poder agarrar todas las excepciones conocidas y manejarlas ahí mismo, ¿ok? Entonces, aquí se estaba proponiendo hacer una aplicación de todo esto. Imaginen que quieren hacer una agenda de contactos. Entonces, podemos poner en práctica lo que hemos aprendido y crearnos una pequeña aplicación que pueda almacenar tanto el nombre, el primer apellido y un teléfono de una persona. Y en esta agenda, pues se van a almacenar, bueno, se va a almacenar en ese archivo que se llame agenda.txt. Y pues cada registro tendría que cumplir, bueno, tendría que ocupar tres líneas, ¿no? La primera línea que sea el nombre, la segunda línea que sea el apellido paterno o cualquier apellido, y la última línea, pues que sea el teléfono, ¿no? Esto prácticamente se puede solucionar si conocemos algo más avanzado, ¿no? De programación orientada a objetos. Pero con todo lo que conocemos hasta este punto, podemos hacer algo de este tipo, ¿ok? Y sin utilizar bases de datos, tal vez. Pero sí un archivito que nos almacene todo esto, ¿no? ¿Y qué se propone hacer en este ejercicio? Pues crear funciones. Ya sabemos crear funciones, ¿no? Estas funciones nos tienen que permitir crear una nueva agenda. Vean que con el acceso de la W podemos crear una agenda. Podemos mostrar contactos que tengan en nuestra agenda, que esté en nuestra agenda. Buscar el teléfono de una persona en base a su nombre o a su apellido. Podemos hacer ese trabajo. Agregar un nuevo contacto a la agenda también puede ser posible. O borrar algún contacto de nuestra agenda, ¿no? En base al nombre y el apellido de la persona. Entonces, con todas las formas de acceso que hemos visto hasta ahora y cómo se recorre todo, pues ya podemos empezar a hacer un tipo de trabajo de CRUD, como se le conoce, de crear, mostrar, eliminar y editar registros de una forma sencilla utilizando archivos. ¿Ok? Entonces, hay que ver si es que nos alcanza el tiempo para hacer esto. Tenemos 15 minutos. Por lo menos podemos hacer el crear, mostrar y agregar. Incluso el buscar, tal vez. Igualmente, no les voy a dejar con la idea aquí, ¿no? Que nos ha dado la idea, pero no lo has resuelto. Todo el código igualmente está en las siguientes diapositivas, ¿no? De crear agenda, agregar contacto, mostrar agenda. Pero capaz es un poco complejo leerlo así a primera vista. Y es bueno tal vez explicarlo poco a poco al momento de la programación, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, empezar a hacer este tipo de ejercicio, netamente ya con todo lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Ok? Entonces, hagamos este trabajo. Por lo menos unos 3 métodos. ¿Ok? Tal vez el crear, mostrar y el agregar. Esos 3 basta y sobra. ¿Listo? Entonces, con todo lo que hemos visto hasta el momento, podemos empezar a desarrollar y solucionar ese problemita. Ok, entonces me voy a ir aquí al editor. Vamos a trabajar acá. ¿Dónde estamos? Ya tenemos esto. Voy a cerrar esto. Voy a crearme otra carpetita acá adentro. Bueno, no me creo adentro. Aquí adentro quiero crearme una nueva carpeta que se llame ejercicio agenda.
Y ahí dentro voy a mantener un archivo que sea agenda.py. Ok, agenda.py. Entonces acá dentro de agenda.py es donde voy a hacer las funciones que necesito para hacer las funciones de crear, mostrar y agregar. Primeramente esas tres. Ok. Entonces, digamos de que queremos crear una agenda, primeramente. Entonces podemos definirnos una función que sea crear barra baja agenda. Yo lo voy a denominar así. Para crear una agenda, pues, no le podemos pasar nada. No puede tener parámetros. Pero sí queremos de que, yo lo voy a hacer de esta forma, se abra un archivo. Bueno, en este caso, como no tenemos un archivo, pues lo podemos crear en algún lugar. Voy a copiarme las rutas relativas. ¿Ok? Quiero que se cree en esta carpeta. Deme un ratito. Que se va a llamar agenda.txt. ¿Ok? Le estoy indicando que en esta ruta se cree este archivo. ¿Ok? Como quiera que se cree, pues sabemos que el tipo de acceso para hacer eso era la W. Y le voy a llamar, que se llama agenda, en la variable agenda. Ok, entonces, no se preocupen por esto, es la ruta donde se está creando, por eso está algo largo. Lo que tenemos que hacer acá, netamente, es, no sé, podemos imprimir un mensajito que diga agenda creada y que se cierre la agenda. Recuerden que es un archivo. Está vacío en este momento. ¿Ok? Entonces, una vez que le llamamos a este método de crear agenda, pues lo que va a hacer es crear una agenda en esta dirección. Y nos va a mostrar el mensajito de agenda creada. Podemos definirnos otra función que sea mostrar agenda. Igualmente no tiene parámetros para poder trabajar. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. A ver, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos con el try? Si podemos trabajar ya con el try, tal vez. Porque todo lo que está aquí dentro es susceptible a que tenga errores, ¿ok? Entonces aquí voy a poner el otro, el except. Voy a controlar con el IO error. Cuando de este tipo de error solo vamos a poner print. No hay datos en la agenda. Y finally, ¿será necesario? ¿Será necesario? A ver. Creo que de mientras no. No voy a poner un finally, ¿ok? Acá, en el try. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro archivo. Que aquí tenemos el nombre completo. Voy a copiar inclusive con el tipo de acceso. Pero como solo es una función de mostrar nada más, solamente lo puedo tener como una función de lectura, porque no voy a modificar nada, no voy a hacer nada al respecto. Lo voy a guardar como agenda. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es saber qué podemos hacer. Inclusive creo que puedo declararme que es evitar un índice. Este índice me va a decir en qué elemento de la agenda estamos. Muy bien. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Mientras exista algo en mi archivo, ¿ok? Mientras esto sea verdad nada más, lo que voy a hacer es sacar el nombre con la función de open. Perdón, no es open, es agenda.readline. Recuerden que en cada línea está estos datos. Apellido está en la siguiente línea. Voy a poner agenda.readline igualmente. Y la tercera línea tiene que ser el teléfono. Otra vez leo la agenda.readline. Estoy leyendo las tres líneas, las tres primeras líneas. ¿Ok? Imaginen de que
no hay datos. Hemos llegado al fin del archivo. Puede que el nombre sea vacío. O sea, ya no exista nada, ningún registro. Si esto pasa, pues tenemos que salir del bucle para que no esté en un bucle infinito. Caso contrario, pues, sigamos haciendo esto. Ay, perdón, me falta aquí unos paréntesis. ¿Ok? Entonces, si es que hay datos en nombre, quiere decir que tenemos un nuevo registro. ¿Y qué hay que hacer con esto? Pues hacer un print. Imprimiremos primeramente el nombre. Después, creo que lo puedo interpolar. A ver, denme un momentito. Mostraremos primeramente el nombre, que es una variable. Ay, perdón. Lo puedo tabular tal vez y que me muestre el apellido. Le doy otra tabulación y que me muestre el teléfono, tal vez. Y esto que me haga por todos los demás contactos que tenga. Pero aquí me falta algo. Recuerden que me he creado esta i para indicar en qué contacto estamos. Entonces puedo imprimir aquí también la i, que me imprima que si es el contacto 1. Voy a tabular igualmente. Luego el contacto 2, luego el contacto 3. ¿Por qué? Cuando termine el primer contacto hay que incrementar ese valor. I más 1. Hay que actualizar que ya no sea 1, que sea 2 ahora. Y así que haga con todos los demás contactos que tenemos. Muy bien, y eso nada más tendría que hacer. Y al final, recuerdan que hay que... aquí, agenda.cesar. Tenemos que cesar la agenda. Una vez que se termine de leer todo, vamos a cesar toda esta agenda. Entonces el código quedó de esta forma, para explicarlo un poquito mejor. La función mostrar agenda lo que va a hacer es abrir nuestra agenda ya creada, nuestra agenda que ya existe. Y lo que va a hacer aquí es, en un bucle infinito, leer todos los nombres, apellidos y teléfonos. Cada vez va a llegar un punto en donde lleguemos a final de texto, en el cual el nombre va a ser vacío, sí o sí. Entonces eso indica de que ya no hay más contactos y podemos salir. Pero imaginemos que estamos en los primeros contactos. Obtenemos el nombre, el apellido y el teléfono, porque recuerden que cada uno de esos elementos tiene que estar en una línea guardado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esos elementos? Solamente hacer un print, mostrar. Solamente eso. Y aquí hemos utilizado un i. Este i solamente va a decir si estamos en contacto 1, contacto 2, contacto 3. Y esto lo vamos a ir sumando, ¿no? Que se vaya incrementando cada vez. Cuando terminemos de mostrar todos los contactos, pues hay que cesar la agenda. Y si da algún error en esta parte, pues que nos muestre este error, ¿no? De que no hay datos en la agenda. Y listo. Con eso tenemos controlado toda esta parte. Ok, entonces, a ver, digamos que nos falta el último método. Agregar contacto. Queremos agregar un contacto ahora, sí, digamos. Pero para agregar un contacto sí tenemos que darle parámetros. Por ejemplo, que nos pasen el nombre, el apellido y el teléfono. Recuerden que esos 3 datos tenemos que agregar. Ok, entonces podemos pedir por parámetros y que nos manden estos datos para agregarlo en nuestra agenda. Ok. Entonces recuerden que hay que agregar con la función de with open el archivo que ya existe, o sea, este de acá, y con ese permiso que está indicando, pues vamos a agregar, ay, perdón, no le he puesto con comillas, vamos a agregar elementos a esta agenda, pero recuerden, es agregar, así que vamos a utilizar el tipo de acceso de append, que le voy a llamar as agenda, que se llame como agenda. Y listo. Lo que hago aquí es agregar agenda.write. Vamos a agregar la variable nombre. ¿Ok? Y aquí todavía puedo hacer una interpolación inclusive. Ay, perdón. Quiero que se me agregue la variable nombre seguido de un salto de líneas. Recuerden que en cada línea tiene que estar cada uno de estos parámetros.
Y eso repito 2 veces más. Aquí voy a agregar luego el apellido y luego agrego el teléfono. ¿Ok? Tengo todo eso. Y recuerden que al final hay que cerrar la agenda. Una vez que se cierre la agenda, pues podemos indicar el siguiente mensajito. Print, que diga contacto agregado, ¿no? Punto. Y ya está el método de agregar contacto. Ok, entonces, ¿podemos utilizar estas funciones? Pues sí. Lo voy a hacer aquí abajo. Muy bien. Aquí abajito lo voy a hacer. Lo que quiero aquí es crear una agenda. ¿Ya? Entonces me creo una agenda. Le llamo esa función. Crear agenda. ¿Ya? A ver, vamos a darle a ejecutar. A ver. Tenemos un error. A ver, denme un momentito. Ah, ya, es por esto de acá. Aquí me está tomando un carácter medio raro. Voy a cambiar el slash. Está con el backslash. Voy a cambiar este igual con el slash normalito. Para que no me salga ese error. En los demás igual. Aquí igual tengo. Voy a poner este slash de la división. Y este otro slash igualmente de la división. Y aquí abajo igualmente tenemos, ¿no? Aquí. Lo quito y lo reemplazo. Solamente eso, a ver. Con eso ya debería funcionar. Ya, dice agenda creada el mensajito. Y vean, aquí ya se creó. Es una agenda vacía. No hay nada. Lo vamos a ir viendo en tiempo real. ¿Ok? Está vacío. Es una agenda vacía. Le puedo decir de que me agregue. Agregar contacto. No sé, quiero agregar a mí mismo. A ver, a Albert Kisbert. Y hay que pasarle el teléfono. Recuerden que para agregar el contacto hay que pasarle el nombre, el apellido y el teléfono. Aquí le puedo pasar el teléfono, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O al revés mejor. 7, 8, 9, de esta forma. Ya. Y tal vez quiero agregarle, no sé, el otro contacto más. Agregar contacto de... Ay, perdón, aquí me falta una T. No sé, puede ser María. No sé, puede ser de apellido Pasa. Y poder colocarle un número. No sé, a ver. Ya, ese número. Y luego voy a querer mostrar todo esto porque lo va a agregar. Lo vamos a ver aquí, en el archivo. Pero también lo voy a querer ver aquí en la consola. Entonces también tenemos el método de mostrar agenda. A ver. Y efectivamente, ha agregado estos dos contactos. Vean, ha agregado los contactos. Lo tenemos aquí. El nombre, el apellido, el teléfono. El nombre, el apellido y el teléfono. Pero en la consola también está mostrando la agenda con esta función. El primer contacto es Albert Kisbert y con ese teléfono. El segundo es María con este teléfono. Y ya lo tenemos, ya estamos gestionando contactos en una agenda. Entonces, pueden ir viendo de que podemos trabajar de una buena forma con todo esto. Y además aquí hay un pequeño detallito. Todo me está mostrando con un salto de línea, ¿no? Y recuerden que aquí siempre hay un salto de línea. Entonces, podemos hacer todo ese del reemplazo. Aquí voy a poner de que se reemplace el salto de línea con un vacío. Vean que todo esto lo estoy haciendo en una. Igualmente debería funcionar. Aquí el punto, replace, punto, replace. Y quiero que todo me aparezca en una sola línea nada más. Aquí en la consola, ¿no? En la consola solamente. Si vuelvo a ejecutar esto, me va a crear la agenda de nuevo, lo va a vaciar y va a agregar otros elementos, ¿no? Tal vez no quiero crear la agenda porque ya está creada, pero sí puedo querer agregar otros contactos, ¿no? Puedo poner aquí, no sé, puede ser Moisés, aquí puede ser Romani, aquí podemos ponerle otro número, algo así. Y ya, este
este nuevo contacto se va a agregar a lo que ya tenía antes. A ver. Y efectivamente, vean, aquí ya se agregó. Pero ahora me está mostrando de esta forma, vean, como una listita aquí abajo. Entonces, incluso le puedo poner, no sé, aquí una, un encabezado con un print si yo quiero y ponerle, ¿no? El ID, el nombre, el apellido y el teléfono. Pero eso ya más depende de nosotros, ¿no? Entonces, así podemos crear. Este código igualmente, tal vez no han alcanzado a programarlo, pero igualmente lo van a tener en el Drive. Y espero que haya sido algo claro, tal vez estas clases en todo este tiempo, chicos. Ha sido un gusto estar presente en estos fines de semana. Eran 8 fines de semana, bueno, 8 clases. Y como les dije, ya estamos terminando prácticamente este curso. Igualmente el código aquí les voy a dejar, ¿no? Para el buscar contacto aquí lo tienen, el buscar contacto igualmente aquí lo tienen. Pueden ir analizando lo que se está haciendo. Y aquí les dejo otro código, a ver si pueden descifrar qué es lo que hace. Pero les doy el spoiler de que está codificando algo. Tal vez voy a analizar un poquito este detallito y puedan tal vez aplicar esto, ¿no? Eso ha sido todo, chicos. Aquí tienes referencias bibliográficas de todo lo que hemos visto hasta el momento, de algunos ejemplos, algún concepto ya de base de todos estos libros, que igualmente les voy a dejar para que puedan descargarlo y tal vez les pueda ayudar en algún futuro, porque no se vio algunos puntos, porque ya conllevaba tener dominio de Python intermedio. Entonces, pueden recurrir a estas bibliografías y también les van a poder ayudar, ¿no? Si están más interesados en conocer Python, ¿no? O si quieren profundizar en alguna parte, igualmente lo pueden encontrar en estos libros. ¿Ok? Son libros muy interesantes, igualmente que tienen ejercicios para poder resolverlo, ¿no? Y eso ha sido todo, chicos. Soy Albert y aquí tienen mis redes sociales en los cuales se pueden encontrar, desde Facebook, LinkedIn, Instagram y mis repositorios de GitHub. Y un gusto estar aquí presente, chicos. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Y gracias por el tiempo, por todo ese tiempo, ¿no? Creo que quieren hablar los de la comunidad. Hola, se escucha. Gracias a ustedes, ¿no? Por la invitación. Y pues esperemos de seguir colaborando y tratando de sacar contenido para todos los que están interesados, ¿no? Como les digo, igualmente si tienen alguna duda o quieren consultarme para algo, y tienen mis redes sociales. Soy embajador estudiantil de Microsoft en el Elite Gold, además de que pertenezco a varias comunidades como es Microsoft Education Hub o el GDG El Alto. También a ICE, soy